8:36 y recibimos ahora al doctor Natalian Primo, jurista por una parte, pero por otra parte conoce los temas institucionales desde dentro del Congreso, puesto que él ha sido congresista en elegido el año 1, cuando creo que no tenía todavía 30 años, de manera que nos podrá hablar en su doble calidad de jurista por una parte y de experimentado ex congresista por otra. Y el tema que tenemos justamente tiene que ver con un eventual conflicto entre poderes después del amparo, cuya medida cautelar fue concedida por la justicia respecto de actos que estaban en trámite en el Parlamento. Doctor Natalian Primo, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Aprovecho también para saludar a Mónica y a Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación en la que nos hallamos y cómo podemos salir de ella sin desmedro ni del Congreso ni del Poder Judicial. Bueno, yo lo que noto, Fernando, es que hay una suerte de descomposición institucional, ¿no? Parece que los poderes no entienden que tiene que haber un principio de respeto y de colaboración entre ambos, ¿no? O entre todos los poderes del Estado. Sin lugar a dudas, el Poder Judicial puede, diríamos, emitir algún tipo de medida judicial y controlar la actuación del Parlamento. Eso es posible. Lo que pasa es que, como bien lo decía el defensor del pueblo, el amparo que se ha utilizado es un amparo improcedente, porque no procede respecto a temas que no tienen que ver con la defensa de derechos individuales. Le pongo un caso. Imaginémonos que el Congreso inicia una investigación y acusa a cualquiera de nosotros, nos inicia una investigación a cualquiera de nosotros y no nos indica cuáles son los cargos que nos imputa. En consecuencia, no podemos defendernos. Ahí, evidentemente, procede un amparo y procede una medida cautelar. Pero evidentemente no procede una medida cautelar, ni menos un amparo, respecto a la actuación que el Congreso como poder del Estado en su conjunto realiza respecto a una facultad o competencia que la propia Constitución le ha otorgado. La actuación de esta jueza del tercer juzgado constitucional es bastante rara y extraña. Este es un amparo extraño e improcedente. Extraño porque tiene una actuación célere, inusual en este juzgado. Mire, Domingo García Belaúnde, Aníbal Quiroga y yo formulamos en el mes de marzo un amparo para la compra de vacunas. Invocábamos nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la salud, o sea, un derecho afectado individualmente. Esta señora se demoró un mes en proveer la demanda, o sea, en admitirla, y no sé cuántos días en notificarla. O sea, no es una actuación normal la que ha ocurrido en este caso, y tampoco es normal la medida cautelar emitida, que por lo pronto tiene una justificación bastante feble. Pero claro, estamos en la época diríamos, del todo vale. O sea, simplemente, como le decía, llegamos al bicentenario en una situación pues de descomposición institucional penosa y lamentable. Doctora Primo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Mónica? Muy buenos días. Efectivamente, acabamos de escuchar al defensor del pueblo y hacía, digamos, una advertencia del abuso que se está generando en el derecho de amparo, en las medidas cautelares. Esto evidentemente no es nuevo, pero parece que en términos constitucionales se ha agudizado. Pero por el otro lado, también, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori y un grupo de abogados que la secundan, que la defienden, han señalado que van a presentar una figura parecida para no aceptar una proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, digamos, entre el abuso, el buscar un juez, digamos, a medida para que genere un amparo, estamos en los dos extremos en la misma circunstancia. Bueno, yo le agregaría algo más, porque escuché al doctor Aníbal Torres, abogado de Perú Libre, decir que si no le daban la razón a Perú Libre, correría sangre. O sea, que hemos pasado de lo jurídico, inclusive hasta la selva, hasta la violencia. Eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho. Pues. En un Estado de Derecho cada poder tiene una función y los poderes se respetan, ¿no? Entonces aquí evidentemente el amparo formulado es improcedente, como le digo. El actuar de la jueza es absolutamente abusa de sus competencias y facultades. Extraño
¿sí? Y por tanto no puede ser celebrado. Ahora, eso no quiere decir que la conducta y el actuar del Congreso sea para aplaudir, ¿no? Y además creo que estamos en una discusión un poco estéril, porque no tienen ni siquiera los votos para designar a los magistrados del tribunal. Sí, ¿no? bueno, Entonces, una actuación sí, o sea, también vergonzosa. Pero, a ver, ante una situación de ese tipo, lo primero que tendría que haber hecho es acatar y obviamente apelar una circunstancia que se señala como irregular, ¿o no? Ese debió haber sido, digamos, el camino, ¿o no? En principio, pero fíjese usted, vamos a las formalidades, ya que la jueza hace un uso abusivo de sus competencias, bueno, usemos la formalidad. Las resoluciones notificadas por vía electrónica tienen una vigencia a partir del segundo día de notificado, o sea que cuando se emitió la votación no estaba vigente esa medida cautelar, en primer lugar. En segundo lugar, para que haya una vigencia de una medida y se pretenda exigir su cumplimiento a alguien, tiene que haber sido notificado a esa persona. Que yo sepa, ningún parlamentario ha sido notificado, en primer lugar. En segundo lugar. Y ahí eso me lleva también a otra reflexión. Es penoso que tengamos justamente hoy día un mecanismo, yo diría, semi-estaliniano, en la cual la Fiscalía interviene para efectos de amedrentar a un poder del Estado en su actuación pública. Eso no puede ocurrir en un Estado de Derecho. Eso no es normal, porque en todo caso, si usted incumple una medida judicial, la jueza que ha emitido esa medida judicial es la competente para calificar si usted ha incumplido o no ha incumplido. Pero acá parece que hay abogados de oficio de cierto sector que simplemente actúa pues por impulso, y eso no es correcto, Yo creo que hay que hacer un llamado a la serenidad, a la institucionalidad, a la ponderación, porque no podemos ir al abismo. El rompimiento del Estado de Derecho, el rompan fines y que cada quien haga lo que le da la gana, nos lleva al abismo, a la barbarie, y eso no es correcto. Cuando, por ejemplo, yo escucho al señor Bermejo, por ejemplo, ¿no? O a la gente de Perú Libre, decir que van a promover la convocatoria a una asamblea constituyente directa, porque el pueblo tiene derecho a eso, y no se somete a las reglas que establece la Constitución, yo le preguntaría, ¿qué pasa si también se promueve un referéndum para que se pregunte al pueblo si quiere nuevas elecciones? ¿Se aceptaría esa propuesta? Entonces hay que tener mucho cuidado, el país no está para, diríamos, situaciones de tensar más la pita, porque no tenemos una institucionalidad firme que aguante ese tipo de situaciones. Carlos Villarreal quiere plantear una pregunta que quedará pendiente para retomar nuestra conversación con usted, porque tenemos temas de prensa también que usted es un especialista y nos dirá. Pero Carlos, adelante con tu pregunta, por favor. Doctor Amprimo, en realidad dos preguntas muy concretas. En el escenario, ¿qué ocurriría si un juez declara procedente justamente este amparo que pretenden presentar abogados que se consideran independientes para detener la proclamación del presidente? Y lo segundo es que ya la jueza Soledad Plácido ha pedido que se denuncie a los congresistas que no acataron esta resolución judicial de detener el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Eso ocurrió el día de ayer, en las últimas horas. Su opinión al respecto, y como dice Fernando, después de escuchar a nuestros anunciantes. 8:48 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Conversamos con el doctor Natal Amprimo. Había un par de cuestiones pendientes, doctor. En primer término, se lo reitero, ¿qué ocurriría en el escenario de que un juez declare procedente este amparo que pretenden presentar un grupo de abogados que se denominan independientes sobre la suspensión o detener la proclamación del presidente o del ganador de las elecciones? Y en segundo término, sobre este paso adelante que ha dado la jueza Plácido el día de ayer para que ya se establezca la denuncia contra los congresistas que no acataron la resolución judicial de detener la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, voy a empezar por la parte final. Mire, en primer lugar, ¿cómo no? Debo decir que la actuación de la Fiscalía es anterior a ese requerimiento de la jueza. O sea que acá tenemos una suerte de fiscalía policíaca, ¿no? En segundo lugar, que los jueces hacen efectivo los apremios que han planteado, y que yo sepa, en la medida cautelar, el apremio era un apremio de multa. Pues no es que yo a usted le digo, si usted no cumple, le pongo una multa,
y después si usted no cumple lo denuncio. Pero además tendría que haber acreditado que ha notificado cada parlamentario, y eso no ha ocurrido. O sea, estamos viendo, lamentablemente, cómo se utiliza muchas veces la vía judicial para presionar, actuar en la política y judicializar la política. Y eso no puede ocurrir. Lamentablemente, estamos padeciendo los tumores que el señor Vizcarra, de pésima actuación y de lamentable recordación, hoy ya indefendible por todos, creo yo, ¿no? Nos ha dejado en el Perú. Sí. Tenemos instituciones en las cuales están con tumores cancerígenos, diríamos, por todas partes. Y esa actuación no es correcta, pues, no es correcta, independientemente de la forma, independientemente del criterio que cada quien pueda tener sobre la medida. Lo cierto es que no fueron notificados, lo cierto es que no estaba vigente la medida por propia posición general, y lo cierto es que este tipo de acciones lo único que busca es amedrentar a un poder del Estado que por expreso mandato constitucional dice que sus integrantes no responden por votos y opiniones. Así que eso se tiene que rechazar. No se puede caer en el facilismo de apoyar este tipo de cosas, porque consideremos que tal poder actuó bien o actuó mal. Hay que hacer un baño de constitucionalidad y de institucionalidad. Y respecto a la primera pregunta que usted me formula, sería el caos, pues. Estaríamos simplemente en una guerra de amparos contra amparos, porque quien considere que esa medida, si se emitiese, es arbitraria, emitiría otra, o si no, iríamos al escenario, pues, insólito que formuló el abogado del señor Castillo, que era correría sangre. Entonces, el Perú no puede llegar a eso, pues. De acuerdo. No puede llegar a eso. Hemos comprendido. El país tiene que entender que tiene que respetar su institucionalidad. Pero como bien también señaló la Defensoría del Pueblo, el jurado de elecciones tiene que entender justamente que lo que tiene que haber es una claridad en su actuación, ¿no? Y quiero decir lo siguiente. Después de la primera vuelta, yo escuché al candidato, Rafael López Aliaga, denunciar una serie de irregularidades, tanto del padrón, de la propia organización de las elecciones en Arequipa, entiendo. Bueno, y nadie dijo nada, nadie le hizo caso. O sea, sirios y troyanos se quedaron mudos. Pues a mí me parece, la verdad, que tenemos que hacer todos un examen de conciencia, ¿no? Y reconocer los errores que se han cometido. Pero lo cierto es que el sistema electoral tal como está no da para más. Pero claro, las denuncias también tienen que ser argumentativas, doctor Amprimo, ¿no? O sea, porque las denuncias también tienen que ser argumentativas. En la primera vuelta se levanta una voz, pero no se muestran, digamos, indicios razonables. Entonces, hay un problema. Toman transparencia y profundidad en la investigación, pasaron por alto esa denuncia. Y hoy día no solamente tenemos un jurado que pone dudas sobre el procedimiento, sino sobre su propia independencia. Y eso evidentemente afecta la legitimidad de la persona que ya sea proclamada, cualquiera que sea. Porque si hoy día, fíjese, una candidata dice que si ella pierde no reconoce al ganador, y el otro candidato dice que si el jurado le da la razón a la otra postura, se viene la revolución con sangre y todo, entonces, pobre país, ¿qué estamos construyendo, señores? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos defendiendo? O sea, ninguna postura se acoge al respeto democrático y al respeto de los principios y valores. De acuerdo, en todo caso lo que debe estar claro para todos es que estos temas hay que ventilarlos con una prensa libre, como estamos ejerciendo ahora, precisamente que le damos la palabra a usted después de haber oído al defensor del pueblo, y otros invitados vendrán. Usted hace casi 20 años presidió en el Congreso la Comisión de Transportes y Comunicaciones y contribuyó de manera eminente a la elaboración de una ley de radio y televisión. Por eso es que quisiera que nos diga, ¿cómo piensa usted que ha evolucionado la actitud en el espacio público respecto a la libertad de prensa, puesto que hemos visto en los últimos años una serie de leyes, comenzando por la ley Mulder y terminando por una que ha sido aprobada hace pocos días, que en realidad está orientada a tomar medidas punitivas contra medios de prensa que disgustaban a algún poder político, sea
por métodos autoritarios tradicionales o por dificultades a su financiamiento. Explíquenos, por favor, cuál es su punto de vista sobre lo que ha venido pasando estos últimos años respecto de la libertad de prensa en nuestro país, en contraste con lo que usted conoció cuando era congresista hace casi 20 años. Bueno, mire, lo que se encontró, le agradezco la pregunta, Fernando, ya pasó muchas lunas de esa época. Pero claro, no se olvide usted que en el año 2001 nosotros asumimos el mandato congresal en épocas en las cuales el país se recibía sin instituciones. Los medios de comunicación habían sido absolutamente tomados por por el gobierno de entonces, y los llamados Vladivideos eran exhibidos, en los cuales se percibía pues a los broadcasters recibiendo sumas de dinero, fijando al señor Montesinos cuáles deberían ser los titulares en los periódicos, en fin, una cosa pues, la verdad, bochornosa e inaceptable. Pero hay que distinguir lo que son hechos delictivos de lo que es la libertad de expresión y de prensa. Lo que pasa es que muchas veces quien está en el poder, ya sea porque está en el gobierno o porque es oposición, pero está en el poder, no entiende el rol de la prensa. Y el rol de la prensa no es pues enfocar la luz del sol, que todos vemos. El rol de la prensa es justamente enfocar y fijar la mirada en las rendijas, en los pequeños vericuetos, donde se esconde la porquería. Ese es el rol de la prensa. Y evidentemente a nadie le gusta que eso ocurra, porque las cosas cambian cuando son públicas. Mientras que nadie sepa las cosas, es una realidad. Pero cuando las cosas se publicitan, es otra realidad. Entonces, a veces hay sectores y regímenes y ciertas ideologías muy proclives a tomar el control de la prensa. Ahora, claro, hay también que decir que hoy día hay medios que se toman no solamente por la vía de la amenaza o la compra bajo la mesa. También hay que decir que hay medios cuya línea se toma a veces con el uso de la publicidad estatal, porque también eso es cierto. Entonces, yo diría... Que dicho paso, no sería nuevo, ¿no? Porque han habido amenazas en ese sentido varias veces. Así es, así es. Entonces, yo diría lo siguiente, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a, en primer lugar, mire, respetar la prensa. La prensa, aunque nos disguste en su actuación, es un pilar elemental, básico, fundamental, que no podría faltar en una democracia. Un sistema, un régimen en el cual la prensa esté tomada por el Estado en cualquiera de sus formas, no es un régimen democrático. Y por tanto hay que hacer todos los esfuerzos y levantar la voz de toda manera para garantizar la independencia y la transparencia y la libertad de los medios en su actuación. O sea que frente a las... No conozco el proyecto último que menciona Fernando, que se ha aprobado, no. Bueno, pero hay la amenaza también formulada por un colega suyo, el señor Palacín, de pedir medidas punitivas contra una estación de radio que no le gusta. Bueno, mire, ya hace mucho tiempo, diríamos, en primer lugar, claro, el hecho de cualquier persona que afecta el derecho de otro puede ser sometida pues a un proceso, pero cuando diríamos estamos ante la actuación de periodistas y de medios de prensa, yo creo que usted va a ver el talante democrático del político de turno, porque siempre yo he por lo menos respetado, aunque muchas veces he padecido algunas, diríamos, inexactitudes, por no hablar de injusticias, pero diríamos que siempre ha primado en mí el respeto a la libertad y el respeto a la prensa, aun cuando a veces lo que se ha dicho no es exacto. De acuerdo, Carlos, tenías una pregunta. Democrático, y yo lo que sí diría es que tenemos que ir quizás a una legislación en la cual justamente, cualquier infracción deba verse a través de los mecanismos de deontología propios que debe promover los propios medios, ¿no? Con gente independiente, ¿no? O a través de cuestiones de tipo patrimonial, pero no que afecten la
diríamos, libertad, que es un bien preciado que no podemos desperdiciar y podemos menguar. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Natalia Amprimo, por sus explicaciones, por el tiempo que ha tomado para ilustrarnos sobre esos temas de su especialidad.